Qué emoción tengo, qué emoción tenemos. Dicen que el coronavirus te pone frente al espejo. Y muchos de nosotros los que trabajamos acá estamos un poquitito más en carne viva. Para bien, me parece, ¿eh? Para bien. Felices. Antes de arrancar, quiero empezar dando las gracias. Y al mismo tiempo, anticiparte información sensible que me reservé para este momento. Lo quiero hacer con una sonrisa. Vos también sonreí del otro lado, porque la sonrisa es contagiosa. Es contagiosa. Ahí tenemos un videíto, unos videitos para que nos riamos juntos dentro de un ratito. Pero a diferencia del coronavirus, acá está Rubinstein, no me va a dejar mentir, la sonrisa se viene a la salud. Quiero agradecer a la Nación por la generosa propuesta laboral en un contexto tan difícil. Gracias Fernán Saguier, gracias José del Río, gracias Daniela González. Los menciono ellos tres, pero nuestro agradecimiento es para todos los que están acá, para todos los que vienen laburando muchísimo con nosotros. Y no solo a nombre mío, hablo en nombre de quienes venimos haciendo la cornisa durante más de 20 años. 20 años. 20 años. Y nos tuvimos que ir y caer en el mejor de los mundos, acá. Gracias por el coraje que implica en tiempos de pensamiento único, repito, en tiempos de pensamiento único, haber tomado la decisión de contratarnos. Gracias por la energía que le están poniendo a este desafío. Gracias a todos mis nuevos, viejos, hay un montón por acá en la redacción, compañeros de trabajo. Gracias a la redacción de La Nación, el diario en el que escribo desde hace más de 15 años y donde tengo buenos amigos de toda la vida. Y gracias a vos por estar ahí. Yo no me voy a hacer el distraído, no me voy a hacer el distraído. Sé que estás esperando una explicación detallada sobre los motivos de mi desvinculación de América TV y de A24. La respuesta no la vas a encontrar en mi versión de los hechos, que la voy a seguir dando, ¿eh? No tengo miedo y voy a seguir hablando cada vez que me pregunten, porque el coronavirus es más importante que nosotros. Pero en mi versión no la vas a encontrar. La vas a encontrar en este programa. Porque lo que vas a ver hoy en la cornisa no lo vas a ver en casi ninguna otra pantalla. No vas a ver en muchos canales la investigación sobre Hugo Moyano, el sanatorio Antártida y la enorme cantidad de dinero que acaba de recibir la obra social de camioneros, que está quebrada, quebradísima. No lo vas a ver en ningún otro lado. La va a presentar Hugo Machiavelli. Pero atención, porque ya hay un anticipo de pedidos de informes y denuncia gravísima. No vas a encontrar en muchos canales la entrevista exclusiva a La Nata, uno de los periodistas de la Argentina que no se calla nada. Lo puedes escuchar en la radio, pero no vas a encontrar en muchos canales. No vas a encontrar en muchos canales a una analista política como Laura Di Marco. Nos va a acompañar todos los domingos, cuya opinión no está condicionada por nada. Por nada, ¿Puedes estar de acuerdo o no? Pero no está condicionada por nada. No vas a encontrar ni a mucho Federico Andajasi, que nos acompaña hoy especialmente y también en Mirá a partir de mañana a las 9 de la noche. Y no vas a encontrar muchos Martín Tetaz. No los vas a encontrar en muchas pantallas. Tienen lo que hay que tener en una época en que mucha gente tiene miedo. Y no los culpo. No vas a encontrar en muchos otros programas preguntas incómodas. Preguntas incómodas, por ejemplo, ¿para quién? Para el presidente. Preguntas incómodas para el presidente. Yo sé que vos estás esperando que te diga si finalmente va a venir al programa o vamos a hacer la entrevista. Bueno, los teléfonos están abiertos. En Presidencia, en Olivos, están enterados de que este programa empieza. En una de esas nos atiende. Ojalá que nos atienda. Pero las preguntas las vamos a seguir haciendo. Y si aparece, se las vamos a hacer a él. Las preguntas que Fernández, después de una semana negra, repito, una semana negra, no pudo o no quiso contestar todavía. Para no perder tiempo, las voy a poner sobre la mesa. ¿Por qué Fernández no hizo una autocrítica más profunda y sincera después del Viernes Negro? De verdad, una autocrítica de verdad, No, sí, fuimos un poco desprolijos. Con cientos
de miles de abuelos en la cola de los bancos, el grupo de riesgo que más debíamos cuidar. ¿Creerá acaso en el gobierno, creerán acaso que se puede ocultar lo que pasó como se oculta el polvo debajo de la alfombra? ¿Por qué no le pidió la renuncia al titular del ANSES? Espérame un segundito, yo no pido renuncias nunca, no soy quién, pero lo del viernes fue un escándalo, un escándalo. ¿Por qué no le pidió la renuncia al titular del ANSES, Alejandro Vanoli? ¿Sabés que Semino le había escrito una carta hace ya días advirtiéndole que iba a pasar esto y no la leyó? Alejandro Vanoli, si él mismo, si el presidente lo responsabilizó por el desastre del viernes, ¿por qué no le pidió la renuncia al presidente del Banco Central, Miguel Pese? Dicen que es un técnico idóneo, pero no impartió la regulación específica a los bancos. ¿Por qué no? Y esto es más grave todavía. ¿Por qué dejó el gobierno, el presidente, que semejante operativo quedara al arbitrio de un dirigente sindical? De un dirigente sindical. Si Sergio Palazzo no es autoridad de aplicación del aislamiento y la cuarentena, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? No es solamente una cosa desprolija, una confusión así nomás. Sigamos. ¿Por qué después de tomar medidas sanitarias correctas y oportunas, repito, está acá Rubinstein, lo hablamos con él varias veces, ¿por qué después de tomar medidas sanitarias correctas y oportunas, con el llamado a cuarentena, y decisiones que incluían otra decisión política, que era no alimentar la grieta, desde el domingo pasado, Alberto Fernández se transformó en otra cosa, eligió el camino inverso? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, señor presidente? ¿Por qué le dijo miserables a los empresarios? ¿No pensó que se podía exponer a reacciones como las de este pequeño empresario cordobés, Oscar Arduch, dueño de Hidrocor, quien se sintió aludido y le respondió con mucha bronca, muy impulsivo, pero no lo hizo como un troll en las redes sociales, lo hizo dando la cara? Mira. Te voy a explicar mi visión de lo que es ser miserable. Miserables son los políticos que siguen cobrando sumas ilógicas, totalmente improductivos y llevándose cifras que en la vida productiva no se consiguen. Miserables son los sindicalistas que se enriquecen con el trabajo de sus descerebrados, que los siguen apoyando, a pesar de ver que se hacen multimillonarios con eso. Miserables son los jueces que se venden. Miserable sos vos, Alberto, que te asociaste con delincuentes para protegerlos de la justicia. Miserables son los jueces. Bueno, a mí no me gustó cuando lo dijo miserable sos vos, Alberto, porque hay una especie de falta de respeto a la investidura presidencial, pero estaba agobiado. Yo después averigüé el contexto que rodea a este empresario. Es un pequeño empresario que pidió crédito para pagar los próximos 3 meses de salarios. ¡Ey! ¿No me van a decir dentro del gobierno que esos son los ricos a los que ahora agarró el coronavirus? ¿Viste cómo es el coronavirus? Como decía Alberto, como decía Axel Kicillof. ¿Por qué llamarles miserables a todos los empresarios, que son el sector productivo de la Argentina? ¿Por qué decirle mala palabra y plantear como una palabra nefasta a quienes hacen la Argentina de verdad? ¿Y por qué Alberto Fernández, señor presidente, sobreactuó su devoción hacia Hugo Moyano? ¿Por qué le dijo inmenso? ¿Sabe lo que significa inmenso en la vida y en política? Ahora le voy a preguntar después a Federico Andajasi, que está acá, que le gusta la etimología de la palabra, o a Laura Di Marco, con la que vamos a hablar inmediatamente, o a Martín Tetaz. ¿Por qué le dijo inmenso? ¿Por qué lo calificó de dirigente ejemplar? Dirigente ejemplar es el que da buenos ejemplos. Nadie le informó, hablemos de datos, no de lo que pienso yo, nadie le informó al presidente de la Nación que Moyano tiene una decena de causas abiertas en distintos juzgados federales. Voy de nuevo, una decena de causas abiertas. Y no por cruzar un semáforo en amarillo, ¿eh? No una infracción. No le llevó el auto a la grúa.
Todos son delitos vinculados con la corrupción, el lavado de dinero y asociación ilícita. Nadie le dijo al presidente que las camas para los infectados del coronavirus que aportará el Sanatorio Antártida ya las estamos pagando con creces. Es decir, el Estado, o sea, nosotros mismos. Nadie le dijo eso al presidente. Pasó por un momento de mesianismo el presidente y creyó que, porque estaban tan alto en las encuestas, podía hacer y decir cualquier cosa. Y ya que hablamos de los derechos, y ya que hablamos de argentinos con derechos, ¿no tendrían derecho a preguntar muchos argentinos, acaso, dónde está el gobierno de los científicos? Al que Alberto opuso para diferenciarlo del gobierno de los CIOs, ni una cosa ni la otra. ¿Para qué vender cosas que no son? O que mañana se pueden caer. Porque el viernes, en la Argentina, el gobierno de científicos no estuvo. Y aclaro, quiero que le vaya bien, ¿eh? Quiero que le vaya muy bien, sobre todo en el medio de esta pandemia. Y no tenemos derecho a preguntarnos, aunque fuera contrafáctico, pregúntatelo, y sé sincero, seas peronista, no peronista, pregúntatelo de verdad. ¿Qué le hubiera pasado a un presidente no peronista? ¿Qué le hubiera pasado a Macri? Si él o su gobierno hubiese cometido semejante error de improvisación y desmanejo como el que sucedió el viernes. Pregúntatelo, pensemos juntos. ¿Ya te imaginaste? Algunos dicen que es posible que le hubieran dado un golpe de Estado. ¿Y dónde están esas almas sensibles que protestan por el fondo, por la... y por los abuelos que el viernes expusieron a ser contagiados por el coronavirus? Nada. ¿Dónde están? En serio, la doble vara para medir al peronismo también va a servir para justificar cualquier macana que se mande el gobierno en medio de una crisis tan dramática. Hay más preguntas inconvenientes. ¿Por qué no funciona el Parlamento? Lo discutimos en la reunión de producción recién. ¿Por qué no funciona el Parlamento en la Argentina? En muchos países del mundo con el coronavirus, el Parlamento funciona de manera virtual. ¿Por qué la oposición no ejerce su obligación de apoyar lo que está bien y advertir sobre la tentación de la corrupción en el medio de tanta compra directa? Se lo voy a preguntar a Mario Negri. En un ratito más vamos a hacer un Skype con él. Y también vamos a hacer un Skype con Santiago Kovadlov en minutos nada más. Una voz muy necesaria en el medio de tanta incertidumbre. Ah, y a propósito del funcionamiento del sistema democrático. Ella, Cristina, la vicepresidenta, sin ninguna carga personal, ¿dónde está? Lo hablé con Jorge Lanata, ahora vas a ver las cosas que dice Lanata. ¿Dónde está? Ya sabemos que desobedeció la orden del presidente de quedarse en las casas al viajar a La Habana. Eso es un dato, es una descripción. Ya sabemos que desobedeció la orden del presidente. Ya sabemos que volvió de Cuba cuando quiso, mientras otros miles de argentinos todavía no pueden hacerlo. Ahora resulta que la justificación política, lo hablábamos con Laura recién, es que Cristina no ayuda al presidente porque no sería conveniente que haya un doble comando. Por favor. ¿Esa es la verdad? O la verdad es que no aparece porque el coronavirus pone a todo frente a su espejo y no quiere quedar pegada, como no quiso quedar pegada a ninguna tragedia, catástrofe o crisis, como la tragedia de Cromañón y la masacre, le llamamos muchos, de 11. Yo no quiero cargar las tintas sobre el jefe de Estado. Sufrió un fuerte golpe el viernes. Todos sufrimos. Parece haberse recuperado. Me alegro, mejor. Todos necesitamos que siga a cargo de esta enorme tarea. Saben que estaba invitado a este programa, Alberto Fernández. El primer programa de La Cornisa. Hace tiempo que lo vengo invitando. Yo no quiero plantear ninguna hipótesis conspirativa sobre por qué eligió finalmente no hacerlo. Y además, nosotros vamos a estar, me corrige, no hasta las 11 de la noche. Por supuesto que estamos en condiciones, si él tiene ganas y tiempo, de entrevistarlo. Primero pensé que no nos confirmaba porque quería bajar la exposición. Después del papelón del viernes me pareció lógico. Pero ayer sábado le concedí una entrevista radial a Marcelo Bonelli. Hoy me enteré que ayer también hizo un mano a mano con Horacio Berbisky.
Y hoy al mediodía, porque yo lo sigo llamando, lo llamé hasta hace 5 minutos para insistir. Hoy al mediodía, fuentes cercanas al propio presidente supusieron que Alberto podía haberse enojado con nosotros porque anticipamos a través de nuestras redes que nos había otorgado la entrevista. Enseguida le aclaramos a esa fuente que sería un error del presidente interpretar el anuncio como una presión. De hecho, en cada comunicación agregamos, si las circunstancias se lo permiten, nos dará la entrevista. Bien, se ve que por alguna razón las circunstancias no se lo permitieron. Él sabrá por qué. Señor presidente, usted sabrá por qué. Dicen, parece que podría darnos el reportaje el próximo domingo. Le recuerdo, por si no tiene tiempo, estamos desde mañana a las 9 de la noche, de lunes a jueves, con Mirá, acá en La Nación Más. Así que las puertas abiertas. O quizá nos está viendo, nos da una sorpresa y nos atiende de manera virtual. No importa. Lo que importa es que sepas que nada ni nadie nos va a condicionar. Ni nos vamos a callar. Con pandemia o sin pandemia. Breve anticipo del mano a mano con Jorge Lanata y nos vamos a hablar con Laura Di Marco, con Martín Tetaz, con Federico Andajasi, con Adolfo Rubinstein, que está acá, con Kovadlov, que está en línea, y dentro de un ratito con Mario Negri. Anticipo. Jorge Lanata, querido Jorge Lanata, ahora estamos en una situación rara, angustiante. A ver, sí, en principio impredecible, que yo creo que eso es lo que más nos jode, ¿no? El hecho de que con lo que está pasando no sabes cuándo va a terminar. ¿Cómo calificarías la gestión del presidente y del gobierno desde que empezó la pandemia hasta ahora mismo, Jorge? Mira, si me guío por las encuestas, la gente aprueba mucho la gestión del presidente. Igual yo te digo, yo creo que esto lo pone en un borde muy complicado, porque que esto salga bien o mal en el fondo no depende de él. Todo el mundo igual sigue haciendo política en medio de la pandemia y el propio gobierno lo hace. Mira, está pasando una cosa que institucionalmente es muy complicada. Estamos manejando la pandemia con DNU y no se puede tener cerrado el Congreso. Alberto lo que está haciendo ahora es reconstruir su poder, es tratar de tener su propio poder. Vos fíjate que todavía hoy hay momentos en los que habla Cristina. Cuando Alberto dice lo de Roca, parece que está hablando Cristina, no Alberto. Ese no era el Alberto que por lo menos nos querían vender. Te iba a decir, Cristina no está. ¿Cómo no está? Bueno, no está. No dijo ni A. Lo único que sabemos de Cristina... Claro, pero... no lo digo en contra de lo que vos planteás. Ahora, es la vicepresidenta. Debería estar. Nunca ni Cristina ni Néstor estuvieron cuando hubo una tragedia. Nunca. Lo que está haciendo es seguir una línea de conducta. Ya está sentado Adolfo Rubinstein, lo ven detrás mío. Enseguida vamos a hablar con Santiago Kovadlov, quien gentilmente nos atiende desde su caso y escribió una nota exquisita en La Nación vinculada con cómo cambia el semblante de la casa. Hacía mucho tiempo que no escuchaba la palabra semblante y me pareció muy bien puesta, muy bien utilizada, ¿no, Federico? Gracias por estar acá. No, gracias a vos y bueno, por supuesto, en principio me preguntabas qué es inmenso. Bueno, inmenso es lo que no se puede medir, inconmensurable, ¿no? Lo que no se mensura. Sobre Moyano, cuando mencionamos Sobre lo de Moyano. Y la cuestión con los tamaños, que el tamaño sí importa. ¿Sabes por qué lo ve tan grande a Moyano el presidente? ¿Por qué? Porque él está muy chiquito. A pesar de que las encuestas lo muestran a él muy grande, él está muy carente de poder. Por eso lo ve tan grande. Gracias, Federico. Bueno, Laura Di Marco es nuestra periodista con participación especial. La tendremos todos los domingos, si ella quiere, por supuesto. ¿Cuál es tu primera mirada sobre todas las preguntas que nos estamos haciendo nosotros? Mira, la primera mirada es que a mí me gustaría que el presidente Alberto Fernández se exponga a estas preguntas incómodas. Me parece que la verdad es que los medios lo han tratado muy bien al presidente, ¿sí?, con el escándalo del viernes. Sí, yo creo que sí. Creo que han... ¿Por prudencia? Creo que, mira, a ver, por prudencia y también porque el presidente hace un trabajo emocional sobre los periodistas. Los llama, ¿no? Por ejemplo, llamó a muchos periodistas diciéndole que él creía que Vanoli tenía la culpa, básicamente cargando las tintas sobre Vanoli. ¿Sí? ¿Te consta? Sí, me consta, me consta.
cuando Vanoli dijo esta situación era absolutamente previsible, ¿no? La situación del viernes, el escándalo que vimos, que fue muy grave, fue una situación muy grave, y si era absolutamente previsible, ¿por qué no pudo preverla? ¿No? Vanoli. Creo a la vez que los argentinos nos embriagamos fácilmente con los liderazgos, mucho más en situaciones de miedo. Yo creo que el miedo disciplina. Así como Mario Negri, bueno, que ahora lo vamos a tener, dijo, usted es el comandante de esta crisis, que creo que está bien, porque es cierto, digamos, hoy el presidente tiene que conducir la gestión sanitaria. Creo que también de algún modo quedaron como eclipsados por la centralidad de Alberto Fernández y por su nivel de aprobación. Lo mismo, Luis, ¿te acordás? Pasaba con Néstor Kirchner. Por eso durante 4 años a Néstor Kirchner casi no se lo investigó. ¿Y vos crees que, ¿no? Hoy escribió Pablo Sirven también una nota muy interesante sobre el momento mesiánico, ¿no? Que cuando Sí. te agarra un momento mesiánico, cuando tenés mucha aprobación, te da la sensación de que podés decir y hacer cualquier cosa. Claro. ¿Le pasó cual. eso? Sí, ¿Le pudo sí. haber pasado? Sí, sí. De hecho, mira, perdió 7 puntos según Poliarquía. En esta semana ¿Está perdió confirmado 7. ese Sí, dato? sí. O sea, a partir del viernes Y negro 14 puntos su gobierno. perdió 7 puntos. 7 puntos, Oh. sí, 7 puntos. Mirá vos la volatilidad de la opinión pública y de la Argentina, que él lo vivió en carne propia, ¿no? Digo, Cristina llegó a tener 80 puntos y 20 puntos en el conflicto del campo. Y además yo creo, nosotros decíamos, no lo conocemos a Alberto Fernández bajo presión. Y yo creo que bajo presión se nestoriza. ¿Qué significa se nestoriza? Se nestoriza es, este insulto a los empresarios, el decir, por ejemplo, ayer salió hablando, dio una entrevista y dijo, en vez de hacer un mea culpa, esto que vos planteabas, ¿por Sí, qué no me hizo equivoqué. me equivoqué o la verdad que Autocrítica. hubo un problema de coordinación? Dijo, los bancos se llenaron de plata durante 4 años. Tal vez es cierto. No era un momento para tiene que decirlo, ver, ¿no? además? Claro. ¿Qué tiene que ver? Que no tiene, perdón, ¿no tiene era que un ver, momento. Martín? No, no tiene absolutamente nada que ver. Para empezar, porque los principales bancos que administran los pagos de jubilados y de planes son los bancos públicos, además de algunos privados, pero digo, los bancos públicos no se llenaron de plata en los últimos años. Cualquier disparate, tiene herramientas fuertes el gobierno argentino. Tiene, además de tener Banco Central, tiene una banca pública muy desarrollada, con mucha penetración en el interior que podría haberlo utilizado. Yo quería seguir en la línea de lo que está planteando Laura, pero no quiero dejar de preguntarte a vos. ¿No te parece medio loco que un sindicato maneje el protocolo de atención en el medio de una pandemia? No, digo, cualquier sindicato, aunque sea, no sé, el sindicalista más importante y más honesto de la historia mundial. Es parte de la construcción política que tiene este gobierno, no es solamente un sindicalista, es un sindicalista que fue clave en la construcción política del gobierno, que lo apoyó, fue uno de los principales militantes del armado político y que manejan los sindicatos en Argentina, manejan la economía, vos te metés en cada uno de los negocios de la actividad económica argentina y vas a ver que está un sindicato, si no en la mesa de negociación, en la primera mesa de manejo, en la segunda, pero está ahí. Bueno, dirigió de hecho la crisis sanitaria de algún modo, Palazzo, ¿no? ¿Cómo? No dirigió la crisis. Bueno, de algún modo sí, cuando él retira a sus empleados porque no quiere que se expongan, de algún modo digamos, lo que pasó el viernes tuvo que ver también con eso. No funcionaron los bancos, un poco por influencia de Palazzo, bastante por influencia de Palazzo. Bueno, ahora vamos a volver a todo esto. Y bueno, y ni que hablar de Moyano, ¿no? Te agrego un solo dato. Sí, atención como Moyano, que ya se viene un informe. Yo digo, ¿ya no investiga más? No digo el periodismo en general. Algunos periodistas, ya no se investiga más. Yo entiendo que uno tiene un poco de prurito porque la pandemia lo lleva a todo. Pero los casos de corrupción no los vamos a Y de investigar. autocensura también, ¿no? ¿Es comprensible? En parte sí, pero creo que hemos tenido ejemplos cercanos, como el de Néstor Kirchner, que encandiló a mucha gente durante muchos años y después pagamos las consecuencias, Decí, ¿no? ¿qué significa autocensura para vos? Y la autocensura es decir, che, voy a hablar de esto en un momento en donde está en juego la supervivencia, ¿no es algo menor, entre comillas? Está bien. Ese es el gran riesgo y que la gente, y los periodistas sobre todo, nos autocensuremos y no... A ver, me parece que lo que no podemos hacer es que el barbijo nos tape los ojos. Y no podemos permitir que el barbijo nos tape los ojos. Yo creo que en estos momentos, más que nunca, hay que señalar las cosas que están mal. Hay que señalar, vos hablás mucho de esto, de la tentación autoritaria. Sí. Estos son los momentos donde opera el fascismo. Estos momentos. Sí. Así que muchísimo cuidado, porque tenemos la obligación de decirle a la gente todo lo que vemos.
Exacto, sí, el miedo disciplina, ¿no? Absolutamente. Y hablando de eso, yo quisiera ya saludar a Santiago Kovalov, porque está en su casa. De nuevo, les recomiendo la nota exquisita que escribió hoy en La Razón, en La Nación, perdón, sobre el semblante de la casa, no solamente el semblante de la casa, cómo cambiaba el semblante de la casa y el semblante también de las calles de la ciudad, ¿no? La verdad que me pareció una pintura muy vívida, pero al mismo tiempo Santiago es una persona muy lúcida que siempre pone el acento en cuidado con agitar mucho los cimientos frágiles del sistema democrático argentino. No, Santiago, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien. Digo bien, Santiago, si planteamos la idea de que no está mal preguntarse por qué no sesiona el Parlamento, iluminar algunos destellos de tentaciones malvinera o autoritaria en el medio de esta pandemia? Bueno, creo que es fundamental entender qué significa preguntar. Preguntar significa interrogar, en este caso, al poder acerca de sus procedimientos. Preguntar significa advertir que hay algo en nuestro sistema democrático que no está funcionando bien y que tenemos derecho a saber quiénes son los que promueven el mal funcionamiento del sistema democrático. Y si no está funcionando bien y quienes promueven eso que llamo mal funcionamiento pueden explicar por qué lo hacen, van a echar aire. En este momento creo que es fundamental entender que una de las mejores maneras de enfrentar la necesidad de cuidarnos también pasa por la necesidad de cuidar el sistema democrático. La pandemia amenaza a las personas, amenaza a los ciudadanos, pero el silencio amenaza a la democracia. Y es necesario romperlo con interlocución, con diálogo. El diálogo no establece la prioridad de uno de los interlocutores sobre el otro, sino la interdependencia entre todos. Estamos enfrentando bien la pandemia porque todos hemos acatado las disposiciones de cuidarnos de un modo hasta cierto punto paradójico. Si queremos estar juntos, dejemos de vernos. Pero democráticamente hablando, si queremos estar juntos, dialoguemos, planteemos preguntas, hagámonos cargos de la respuesta, porque de lo contrario entramos en el terreno de la simulación y vamos a ser muy parecidos a ciudadanos. Qué importante es el tema de la simulación, ¿no? Ahora, Laura, te quería hacer una pregunta y seguramente en la mesa acá, y yo también le quiero plantearle ya la pregunta para que después me la responda Adolfo Rubinstein, porque hay como dos corrientes, ¿no? La primera corriente dice el gobierno en la cuarentena, en la pandemia, obró bien. Y otra corriente dice, che, no están haciendo las cosas correspondientes, no hay suficiente barbijo, no están los reactivos. Hay una sensación de lo que dijo un poco el presidente Alberto Fernández cuando fue entrevistado no por un periodista, sino por Residente, cuando dijo, parece que estamos dominando al coronavirus, y a mí me inquietó un poco eso, pero ahora se lo voy a preguntar a Adolfo Rubinstein. ¿Tenías una pregunta para Santiago? Para Laura? Santiago, sí, Santiago, bueno, hay muchos intelectuales que están escribiendo sobre el coronavirus, sobre cómo va a cambiar el mundo, cómo podría cambiar el mundo, ¿no? Algunos dicen que es el fin del capitalismo, otros que lo va a reforzar al capitalismo. Te quería preguntar qué pensás vos, cuál puede ser el cambio de esta pandemia a nivel mundial y en la Argentina, y qué puede pasar en la Argentina. Bueno, vamos a ser cautos en las respuestas para no caer en la tentación de la profecía, que es lo que está más reñido con el pensamiento. Yo creo que nosotros no debemos tener la expectativa de que al salir de esta situación vamos a ingresar a un mundo de redención, ciertamente, a un mundo en el cual estarán ya superados los egoísmos que han hecho posible, en buena medida, el deterioro de la democracia o la decadencia de la fe social en la democracia. No, tendremos que seguir luchando para que la democracia gane más y más sentido republicano.
Es decir, en el orden económico estamos advirtiendo lo siguiente. La crisis es planetaria, por lo tanto la salida ha de ser planetaria. Mientras haya un solo contagiado en el rincón más remoto del mundo, todo el planeta peligra, porque así lo han demostrado las circunstancias. Esto indica que la necesidad de una acción orquestada entre todas las naciones de la Tierra se vuelve indispensable. Ahora, ¿es posible? ¿Es posible que una acción fraternal sinfónica coloque en situación de interdependencia a los poderosos y a los más débiles? ¿Es posible que haya comprensión recíproca de que el prójimo soy yo? Seamos cautos. Es indispensable, pero no es evidente que esto vaya a ocurrir. Es el enorme desafío de las circunstancias, pero de ninguna manera la historia nos indica que debamos ser desmesuradamente optimistas en cuanto a la posibilidad de que la capacidad de convivencia entre los hombres supere las desigualdades que hoy están vigentes. Pero tal vez es una necesidad, ¿no? Para que eso ocurra. Digo, tal vez es una necesidad, Santiago, de cooperación, porque digo, si China, por ejemplo, no ayuda a Europa, puede generar un rebrote en su propio país. Entonces, sin duda la cooperación es indispensable, pero tengamos en cuenta que la necesidad de mantener hegemonía por parte de los poderosos siempre ha existido. Sí, siempre ha existido. Sí, Santiago, déjame que te haga por mi parte la última pregunta y agradeciéndote que estés acá compartiendo con nosotros y ayudándonos a pensar. Te escuché decir que no siempre las pandemias, las sociedades salen mejores de esas pandemias, que a veces vuelven al viejo orden o a las viejas manías. A vos te habrá pasado, yo lo leí hoy en tu artículo, que estás en carne viva, Santiago, y te suceden un montón de cosas. A mí me pasó hace poco lo que le habrá pasado a mucha gente que anda por la calle. Yo me crucé con policías, en un momento me crucé con un policía, yo salía de acá de La Nación, iba para mi casa y había un retén y le pregunté cómo estaba, me reconoció y cuando le pregunté se largó a llorar, yo te diría... ¿viste? Le agarró como un ataque de llanto y me empezó a decir que extrañaba a su hijo, que era muy pequeño, que hacía 3 o 4 días que no estaba en su casa. Entonces una compañera un poco más joven que él lo quería contener y se puso a llorar con él. Y yo te confieso, Santiago, que yo estaba... se supone que tenía que darle un lugar de contención, pero lo único que hice fue llorar en silencio con ellos dos porque... me sentí muy cerca de ellos y al mismo tiempo muy desamparado. Claro que sí. Así estamos. Estamos expuestos todos a una incertidumbre profunda, nacida del hecho de que no sabemos quién es nuestro enemigo. Solo lo conocemos por sus efectos, por la estela trágica que va dejando día a día en la condición humana. Pero la solidaridad es decisiva. Ser solidarios, ¿no es cierto? Ser capaces de reconocernos en el prójimo es condición necesaria para que podamos ganar la templanza que exigen estas circunstancias. Salimos a los balcones por la noche para reconocernos a través de un aplauso o de una voz. Sabemos que estamos juntos porque en esta separación no dejamos de buscarnos y de requerir que la convivencia mañana sea un poco mejor. Gracias, Santiago. Te mando un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en este momento. Siempre es muy... tu voz es muy tranquilizadora y lo agradecemos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí es lo que pasa en estas cosas cuando se... hay luz al final del camino, ¿no? Vos sos psicólogo, historiador, escritor. Mirá, es un momento... raro, vos el otro día decías es un momento loco, es un momento que los escritores escribimos, yo escribí una novela sobre esto, Los amantes bajo el Danubio, de un matrimonio que está encerrado durante años en un sótano y redescubre la existencia.
de un motín en una cárcel en medio de una pandemia. Uno ha escrito tantas cosas, y de hecho es un lugar muy recurrente en la literatura, La peste de Camus. A ver, yo en esto quiero ser muy claro. Estamos escribiendo una página en la historia universal. Esto es una página de las más importantes de la historia. Es la primera vez en la historia universal que un planeta se paraliza. Hemos tenido otras pandemias, muchísimas. Ahora es la primera vez que, por efecto de la globalización, todo un planeta actúa más o menos de la misma manera. Y cuidado, yo veo cosas que me asustan mucho. Lo que a mí me asusta no es el virus, por supuesto. La humanidad va a sobrevivir al virus. Ahora, yo lo que no sé es si la humanidad va a sobrevivir a su propia miseria. Cuando yo veo estos casos de estos médicos a los que no les para el transporte público, cuando veo el caso de los médicos que no le quieren alquilar un cuarto cerca del hospital, cuando veo a los enfermeros que les ponen carteles en los consorcios. Qué Bueno, además es un doble discurso, ¿no? Porque a las 9 de la noche los aplauden. Sí, Bueno, sí. Claro. pero lo que a mí me asusta, Luis, es el ser humano. Pero de verdad te lo digo, yo no me reconozco en esa gente que le cierra la puerta en la cara al tipo que te salva la vida. Y yo digo, esa gente que le pone los carteles en los consorcios a los médicos, ¿cómo sería un mundo sin médicos? No, ¿Cómo claro. sería un mundo sin enfermeros? Sí, ¿Cómo no, sería eso- un mundo sin farmacéuticos? Bueno, es que yo creo que el coronavirus te pone frente al espejo. ¿Y vos estás asustado por la economía, Martín? Estoy muy preocupado, sí, estoy muy preocupado porque, por supuesto, yo sí creo que el gobierno tomó las medidas correctas. De hecho, nos costó un poco cierto esfuerzo discutir contra algunos terraplanistas que en los primeros días creían que acá no pasaba nada, de que era toda una exageración, y tratar de explicar lo que implicaba el crecimiento exponencial, que es una idea que ahora por fortuna todo el mundo maneja y entiende. Me preocupaba mucho en su momento, se tomaron las medidas correctas, pero me preocupa mucho ahora que no se tenga en cuenta lo que pasa el 13A, digamos, cuando pasa la cuarentena y cómo queda la ¿Puedo economía. hacer una pregunta? ¿Los empleados bancarios no son también un servicio esencial como los repositores de supermercados? Bueno, la actividad financiera hay buena parte de las actividades que sí, y en los lugares donde se puso cuarentena, en general los bancos siguen abiertos. También hay un problema que tiene que ver con que en Argentina es de los pocos países del mundo donde la gente todavía va al banco, ¿no? En general, en los países, por ejemplo en Europa, con las cuarentenas los bancos siguen abriendo, pero en realidad porque la gente no va al banco tampoco. Acá vamos, fíjate vos que hasta último momento, mirá el gobierno, hace un mes atrás, quiso combatir el hambre y utilizó una tarjeta alimentaria. La tarjeta alimentaria era la panacea del populismo para tratar de hacer clientelismo con 1,5 millones de personas que tenían hambre, cuando lo podía resolver con una transferencia automática a través de la UH. Pero claro, esa estaba bancarizada, todo por derecha, ningún problema. Entonces, a la política también le conviene Sí, claro. que la gente, que los jubilados hagan la Y después cola. vamos a hablar de que la política también, ¿viste? Y te pongo un dato más. Cuando dice, che, muchachos, ahora la tienen que poner ustedes, ahora también la tienen que poner Claro. ustedes, muchachos. Ustedes la tienen que poner, ¿eh? Pero no desde la demagogia, vamos a terminar con todos los políticos que ganan 3,50 pesos. De la organización estructural, de cajas de la política como el PAMI, como el ANSES, como la FIP, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que terminar, eso es lo que hay que ajustar. Perdón. Y te doy un dato más, digamos. Buena parte de las enseñanzas que nos está dejando esta cuarentena es cuáles eran las actividades que realmente en la práctica eran imprescindibles, porque cuando pararon sentimos el golpe que pararan y cuáles no. Esa es una lección. Pero además también nos está enseñando lo mal que está el Estado, lo fofo que está el Estado, que es grandote pero no tiene capacidad de moverse, porque no tiene datos. No hay datos. Acá ningún ministro puede contestar preguntas sobre datos concretos, ni de la pandemia, ni de la economía. Bueno. El dato central fue el de ANSES del viernes, que nadie tenía el dato de cuántos jubilados iban a cobrar, porque por eso no lo previeron. Y ahora se van a encontrar como 11 millones entre la semana que viene, ¿no? Bueno, Eso vamos ese a es hablar. el otro. Esa es una perla increíble. El gobierno lanza un plan para cubrir a los trabajadores informales con el subsidio de 10.000 pesos, estima que se van a anotar 3.600.000 personas y se les anotan 12 millones de tipos. O sea, evidentemente... pero Espérame además, un más allá segundito, de que- espérame que estoy corto de tiempo y tenemos muchísimas cosas. Esperame un segundito. Señor director, quiero hacer una pregunta a Rubinstein antes de irme un brevísimo corte. Pero antes de eso, lo que vos me propones es que ponga la primera parte de la nota de la nata o el informe. Listo, bueno, pará. Tengo una pregunta para Rubinstein antes, unos segundos solamente. Adolfo Rubinstein, gracias por estar acá. La pregunta es, ¿está claro que ya vamos a salir después del 13 de la cuarentena y que se puede establecer una salida de la cuarentena
más o menos estructurada sin que se produzca una estampida mientras crecen los casos de contagios y de muertes? Yo creo que hoy está planteado, digamos, el escenario de salida del aislamiento obligatorio. Muéstrenle la cámara, por favor, a Rubinstein, para que mire la cámara. Gracias. A partir del 13, después de Semana Santa. Creo que si se define finalmente que se sale de la cuarentena o del aislamiento social obligatorio ese día, me parece que hay que salir de manera ordenada. Y para esto hay que tomar algunas medidas concretas. Primero, es una salida que se focalice también y que de alguna manera tenga en cuenta muchas razones que tienen que ver con contexto socioeconómico, urbanístico, claro. digamos, geográfico, etcétera. Protección de los grupos más vulnerables, por ejemplo, los ancianos, particularmente los ancianos frágiles y las personas con enfermedades crónicas, que creo que tienen que seguir en aislamiento, en la medida de lo posible tienen que quedarse en su casa. Bueno, y después le voy a preguntar a Adolfo enseguida, discúlpeme que lo que... ¿Cuál es su opinión como médico y con lo que pasó el Viernes Negro? Yo lo considero un Viernes Negro. Es cierto que ya pasó, pero yo lo considero un Viernes Negro. ¿Me espera un segundito, por favor? Ya terminamos de editar el informe sobre Hugo Moyano, las obras sociales, el sanatorio Antártida y todo sobre lo que no habla nadie. ¿Listo? Dale, anda. Jorge Lanata, querido Jorge Lanata, ahora estamos en una situación rara, angustiante. A ver, sí, en principio impredecible, que yo creo que eso es lo que más nos jode, ¿no? El hecho de que con lo que está pasando no sabes cuándo va a terminar. ¿Cómo calificarías la gestión del presidente y del gobierno desde que empezó la pandemia hasta ahora mismo, Jorge? Mira, si me guío por las encuestas, la gente aprueba mucho la gestión del presidente. Igual yo te digo, yo creo que esto lo pone en un borde muy complicado, porque que esto salga bien o mal en el fondo no depende de él. Todo el mundo igual sigue haciendo política en medio de la pandemia y el propio gobierno lo hace. Mira, está pasando una cosa que institucionalmente es muy complicada. Estamos manejando la pandemia con DNU y no se puede tener cerrado el Congreso. Alberto lo que está haciendo ahora es reconstruir su poder, es tratar de tener su propio poder. Vos fíjate que todavía hoy hay momentos en los que habla Cristina. Cuando Alberto dice lo de Roca, parece que está hablando Cristina, no Alberto. Ese no era el Alberto que por lo menos nos querían vender. Te iba a decir, Cristina no está. ¿Cómo no está? Bueno, no está. No dijo ni A. Lo único que sabemos de Cristina... Claro, pero... no lo digo en contra de lo que vos planteás. Ahora, es la vicepresidenta. Debería estar. Nunca ni Cristina ni Néstor estuvieron cuando hubo una tragedia. Nunca. Lo que está haciendo es seguir una línea de conducta. Seguimos en La Cornisa, contentos, emocionados por este primer programa. Gracias porque sentimos que hay un montón de gente viéndonos y lo agradecemos profundamente. Seguramente muchos de ellos comparten esta emoción. Enseguida vamos a estar hablando con Mario Negri. Mario Negri es uno de los dirigentes de la oposición que con más dureza, y yo diría al mismo tiempo dureza y elegancia, criticó lo que pasó el Viernes Negro y uno de los dirigentes de la oposición que más está pidiendo sistema democrático, que sesione el Congreso, que escuchen a la oposición, que el presidente reciba a la oposición y, si mal no recuerdo, está pidiendo a todo el gobierno, junto con otra gente, Juntos por el Cambio, una rebaja de todo el sistema político, pero que incluya lo municipal, lo provincial y también el Poder Ejecutivo Nacional. Mario Negri, buenas noches, gracias por estar en La Cornisa. Y primera pregunta, ¿fue suficiente la autocrítica del presidente con lo que sucedió el viernes pasado? Yo creo que el presidente tiene muchas responsabilidades, es el que ejerce la mayor de todas. Lo que creo es que las responsabilidades hay que ejercerlas, no comentarlas. El presidente... ¿Cómo? Que a las responsabilidades no hay que comentarlas, hay que ejercerlas. Y esos son los funcionarios debajo de él. Yo no voy a la yugular de él. Pero si usted dice
después de lo que ocurrió el viernes, yo no sabía que iban a salir tantos jubilados juntos, o Vanoli le informó eso, me hace acordar cuando Schiavi decía yo no sabía que mucha gente iba a ir en el primer vagón. Tal vez no es bueno el ejemplo, pero quiero decir que el gobierno, que actuó muy bien desde un comienzo planteando de que aislarse era salvarse porque era no contagiarse y no contagiar, y además de eso diciendo que lo que había que cuidar era a los más vulnerables, es decir, a la gente mayor, a nuestros abuelos, que eran los últimos que iban a salir para cuidarlos, cuando de pronto uno ve que hay millones en la calle amontonados, no puede un funcionario decir que en el ANSES o en el PAMI no sabe cómo se hace. Por eso dije en ese momento que en épocas de campaña le ponían silla y caramelo, pero lo que quiero decir que fue grave, ya pasó y se debería ir un funcionario. ¿Sabe por qué? Pero no porque haya que echar a nadie, porque en un momento de crisis como la que estamos, el presidente debe concentrar una confianza de la sociedad no para acumular poder, sino para centralizar las decisiones compartidas con los que saben, para pelear en serio contra el virus, que es nuestra pelea, no contra la política. Ahora, Negri, ustedes, por otra parte, como oposición, ¿están marcando un poco el criterio de control? Porque ya se están hablando de compras de reactivos tardías y mucho más caras en el mercado. Ya se están hablando de compras directas que favorecerían la corrupción. Acá hay dos temas que hay que tener en cuenta. Cuando ocurren pestes, pandemias a lo largo de la historia, obviamente que se entra medio en un estado de excepción, con necesidad. Algunos lo administran bien y otros muy mal. Por eso, a las instituciones hay que hacerlas funcionar, si se puede, en plenitud. En la Cámara de Diputados, obviamente, al ser 257, el contagio, los codazos, no permitía entre banca y banca estar. Hemos funcionado virtualmente en las comisiones, pero llegó la hora de que tengamos que volver con las precauciones del caso. ¿Por qué? Porque hasta en la guerra funcionaban las instituciones. No puede ser que no haya servicio de justicia. ¿Cómo no va a haber una sentencia que pueda hacer un juez? ¿Cómo no va a poder tomar por teleconferencia una indagatoria? ¿Cómo va a quedar un solo poder dando vuelta? Entonces el presidente dicta DNU, tiene derecho por la Constitución si no viola determinadas cosas, pero hay una comisión de control y nosotros vamos a controlar con una lupa los DNU. No le quepa ninguna duda. El gasto a dónde se ha aplicado. ¿Por qué? Porque en la emergencia de diciembre, en la que nosotros votamos en contra, se llevó casi todos los instrumentos, diría todos, con los que puede gobernar. Es un gobierno, estamos sin presupuesto todavía. Entonces, Mario, entendamos el orden de prioridades. Claro que sí. Mario, enseguidita Hugo Machiavelli, le pido que se vaya acercando a Hugo, va a presentar un informe. Espéreme un segundito. Hugo Machiavelli va a presentar un informe sobre las irregularidades alrededor de el Sanatorio Antártida, la entrega de camas. A ver, yo primero aclaro para que no crean que soy un loco. Me alegro de que la provincia de Buenos Aires tenga 300 camas más para, en todo caso, que estén contagiados por el coronavirus. Ahora, es absolutamente irregular y lo están denunciando. Ahora vamos a mostrar quiénes lo denuncian. Lo están denunciando. La manera que se le entregó el dinero, no hay registro público de eso. La obra social de Moyano está quebrada. El presidente le dice inmenso y dirigente ejemplar. Y yo no, con todo respeto, Mario, yo no vi a muchos dirigentes de la oposición levantar la voz sobre eso. ¿Tienen miedo que los critiquen por el tema de la pandemia? Pero no, por favor, lo que tenemos es un orden de prioridades. El virus y la pandemia. Los amigos los elige cada uno. Yo no voy a perder un minuto para hablar de los amigos que el presidente elija. Lo que sí pongo más de un minuto es de que el presidente sea el presidente de todos. Tiene que serenarse. Esto va para largo. Es un problema global. Hay que mirarlo globalmente y nosotros estamos para ayudar. Si quieren buscar pelea en el barrio donde vive la oposición, no la van a encontrar. Se tienen que ir al barrio del frente. Acá nosotros primero luchamos contra la pandemia. Como oposición controlamos. Y hay que entender
que cuando uno le dice que el presidente es el máximo responsable y que debe estar fatigado por todo lo que tiene, no necesariamente tiene que pensar que para funcionar bien tiene que enojarse con la oposición. La oposición está para colaborar. A mí me duele cuando se dedica únicamente a criticar a 3 gobernadores radicales que dicen que cortaron la frontera, de lo cual no fue uno, y hubo 13 provincias. 13, ¿por qué? Porque la anarquía es peor que la pandemia y eso lo tiene que coordinar. El coronavirus no es un tema ideológico, salvo que alguien, yo espero que no, creo que el presidente no tenía esa disposición cuando yo estuve con él. No creo que al presidente día por medio alguien le diga que la lucha es una lucha ideológica, que el coronavirus es de los ricos y el dengue de los pobres, o que esta es una lucha contra el imperialismo. Entonces necesitamos un presidente en eje, centrado, sereno, que sepa que acá no hay nadie que esté especulando ni está cargado de hipocresía. La hipocresía no es patrimonio nuestro. En todo caso, las diferencias pueden ser patrimonio nuestro. Mario, ustedes plantearon la baja de, entiendo que la baja de dietas a nivel municipal, nacional y provincial, sí, por una cuestión de, porque les parece que tiene que ser así, o es por la galería, porque el presidente está en contra de eso. Nosotros le mandamos una nota al presidente de estilo, caballeresca, diciéndole, mire, en los años 80, en un problema que hubo, Alfonsín también pidió, que es simbólico, no era la cantidad de plata, que se haga un esfuerzo, nadie lo condenó por eso. Después lo hizo Duhalde en otra crisis. Le pedimos y le dijimos, mire, presidente, usted es el único que está en condiciones de pedirle a los gobiernos provinciales, al Poder Judicial, que nunca aparece, al Congreso, a todo, que pongamos por 90 días y haga un fondo de crisis y usted manéjelo para la salud, obviamente, para los reactivos que no llegan y que nos olvidamos de comprar a tiempo, así como acertamos en otras cosas. Y resulta que se armó un matete y nos dicen hipócrita y que esto... Y yo, por favor, por eso digo serenidad, ¿qué tenemos que ver? Acá no hay conspiración. Y le quiero decir, mire, yo no miento, no robo, no recibo sobre de ninguna naturaleza, solamente quisimos tener un gesto, ni siquiera un proyecto de ley. Y cuando se dice hipocresía, le habrán dicho a los gobernadores peronistas que se bajaron sueldo, le habrán dicho a los senadores del peronismo que presentaron proyectos. No, no, por favor, yo no quiero que nos peleemos con el presidente, quiero que trabajemos juntos contra el virus. Después vamos a competir políticamente, pero hay que levantar la mirada. Recién hemos entrado y hay que estar pensando ya cómo salimos. Hoy, el presidente de España, fíjese usted, llama a la oposición a conversar. Los 3 presidentes de los partidos nuestros que constituimos Juntos por el Cambio le han pedido una teleconferencia colaborativa. ¿Cuál es el pecado? ¿Qué le van a medir el aceite? ¿Le van a medir la ideología? Pero si yo conocí a un presidente el día de la crisis, donde nos agradeció, nos pidió colaboración y estamos para eso. Ahora, cada minuto que discutamos del pasado es un minuto que perdemos en la eternidad para resolver el problema del presente. Es necesario que el presidente dé el ejemplo. Los ejemplos vienen de arriba. Harari dice hoy una cosa que es cierto. Hay que tener cuidado en estas crisis. ¿Saben por qué? Porque cuando los demonios internos, mientras nosotros combatimos el virus, se entran a mover, los demonios internos, ¿saben cuál es? Se enamoran de la concentración de poder. Entonces, sí, es una nota que le hizo hoy Hugo Conadamón en La Nación, una nota excelente, Harari, que yo recomiendo su lectura. Ahora, Mario Negri, ¿ustedes agitaron, o parte de Juntos por el Cambio, agitó los cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Recoleta? Pero dejen de macanear. Esto, guarda, por favor, no me refiero al presidente, que tengo enorme respeto institucional y además lo quiero ayudar. Pero no macaneen, no hay que buscar fantasmas. Cacerola hemos aguantado nosotros en otra época, por favor. En una de esas ellos conocen a algunos de los que la movían antes, ¿no? Por eso no quiero vivir del pasado. Lo que le quiero decir, mire, yo creo que el presidente es una persona que el domingo pasado lo vi con mucha serenidad yo. Parecía Churchill
en época de tempestades. Y esta semana seguramente es muy conflictivo, hay que decidir cosas importantes, pero se la agarra con uno solo, o será de acuerdo al que lo entreviste, ¿no? Para dejarlo más contento. Pero, mire, hay que tener cuidado. El populismo fundamentalmente vive de encontrar enemigos afuera y traidores adentro. Nosotros no somos ni enemigos ni traidores. Somos demócratas, convencidos. Algunos estuvimos presos. Defendemos los derechos humanos y la democracia y el principio plural. No tienen que medirnos con una lupa. Y todas las facultades que tiene y la que le hemos dado la emergencia es para que la administremos entre todos, desde el lugar que cada uno tiene. Así que no nos busquen para pelear porque no nos van a encontrar ahora. Búsquennos para pensar qué país vamos a tener, porque tenemos pandemia de salud y pandemia económica. Él dijo el domingo la salud y la economía. Antes había dicho la salud antes que la economía. Y estuvo bien el domingo, porque no es contradictorio. Hay gente que se muere por la economía. Yo le haría una propuesta hoy, mire, para volar, como hay que hacer como el cóndor. Mire, hay que ir por otro. Póngase a pensar a ver si ya no es tiempo de un Consejo Económico Social más chico, sin tanto festejo ni grande. Porque ahora la economía va a estar destruida y el sistema sanitario también. Que pensemos, comencemos a pensar. Hoy el mundo sabe que después de esto ya no hay un mundo igual. Pero por favor, no nos enamoremos del coronavirus. Es peligroso, es peligroso. En este país hubo gente que se enamoró de las encuestas. Gracias, Mario. No se me vaya. De eso vamos a hablar con Martín después, ¿eh? A ver si hay que plantear un Consejo Económico Social, si tiene que ser asesorado en materia económica y social. Que me perdone, Martín. No, está bien. Económica y social, como está siendo asesorado en lo sanitario, ¿no? ¿Está Hugo Machiavelli para presentar el informe de Hugo Moyano? Bueno, por favor, yo les pido, por favor, que presten atención a esto. ¿Se debe denunciar corrupción aún en medio de la pandemia? Se lo debe hacer, si es que existe. ¿Se debe iluminar las cosas oscuras? ¿O nos tenemos que tragar todo sencillamente porque queremos que el virus no llegue a nuestras casas? El deber como periodistas es iluminar, denunciar e investigar. Hugo Machiavelli, buenas noches. Bienvenido a La Cornisa, al primer programa. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Lo que vos decís es cierto y lo que vamos a presentar en el informe tiene que ver, atención, con un anticipo de La Cornisa. Un pedido de informe que van a presentar mañana los diputados Torello y Ocaña al Gobierno Nacional pidiendo rendición de cuentas por los fondos que recibió la Obra Social de Camioneros. ¿Sabés cuántos años hace que la tiene Moyano? 11 años. Y sabés que nunca funcionó hasta hoy. Parte de eso en esta investigación. Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Los empresarios no lo quieren porque cuida a los suyos. Eso es un dirigente gremial. Respetando la situación de emergencia que hay en el país, el partido de gobierno no tiene carta blanca para hacer cualquier cosa y el partido de la oposición tiene la responsabilidad de ejercer el control. Entonces, esto que pasó es todo irregular. Hay que ver si este sanatorio está en condiciones para hacerlo, porque ha sido inaugurado 2 veces. Es muy importante que la superintendencia analice profesionalmente los números de la obra social de Moyano. Una obra social que está en riesgo porque está totalmente descapitalizada, porque ha perdido fondos, no puede funcionar y debe ser intervenida por el Estado. ¿Se acuerdan que les dije que volvíamos para ser mejores? Estamos siendo mejores, Hugo. Estamos frente, ya lo hemos visto en otras oportunidades, a una cáscara, a un telón armado con una escenografía para una obra de teatro que fue la inauguración, y cuando empezamos a rascar un poco esa cáscara, nos encontramos que detrás de esto no hay absolutamente nada, con el riesgo que implica para la salud de todas aquellas personas que terminen hospitalizadas en el Sanatorio Antártida. El Sanatorio Antártida recibió el permiso provisorio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para recibir a los primeros infectados por coronavirus
de la provincia de Buenos Aires. El sanatorio fue adquirido por la Obra Social de Camioneros en 2009 en 10,5 millones de pesos. 2 años después fue transferido al sindicato en 334 millones. En el medio intervinieron las empresas de la esposa de Moyano, de Liliana Zulet, Zona Conra y Aray. Eso lo investiga la Justicia Federal. El Fondo Solidario que reparte la Superintendencia de Salud, que es un fondo que todas las obras sociales que son parte de la CGT ponen todos los meses justamente para poder compensar los tratamientos de alta complejidad que son muy caros. Eso se reparte de acuerdo a la cantidad de afiliados. Lo que se observó es que Moyano, una semana antes de supuestamente hacer este acto con el presidente y mostrar como si fuera el samaritano que entrega el Sanatorio Antártida, recibió más de 250 millones de pesos, cuando en realidad por cantidad de afiliados hay otras obras sociales de otros sindicatos que debieran haber recibido más. La verdad que yo sentí bastante vergüenza porque creo que lo que aquí es una pandemia, no un blanqueo de corruptos que a la Argentina le han hecho tanto. Fue discrecional, sin justificativo y beneficiando a Moyano. La historia del Sanatorio Antártida la contamos en un informe en La Cornisa, el 1 de abril del 2018. El Sanatorio Antártida fue inaugurado 2 veces por Hugo Moyano, pero no funciona. Es que la Obra Social de Camioneros lo compró en 10 millones de pesos en 2009 y 2 años después se lo vendió al sindicato, también conducido por los Moyanos, en 334 millones de pesos. Pero si algo le faltaba a esta maniobra, es lo que pasó entre la compra y la venta del Sanatorio Fantasma. La Obra Social contrató para su reforma a la empresa Aconra S.A., que habría facturado 349 millones de pesos, según denunció Caña, que aseguró que Aconra es una empresa del holding Moyano y su esposa Zulet. Se ha presentado un pedido de informe para ver toda esta liquidación que ha hecho la superintendencia a obras sociales, porque insisto, nos llama la atención que obras sociales que tienen muchísimo más afiliados hayan recibido significativamente muchísimo menos recursos que la obra social de UM. Moyano consiguió su beneficio al lograr la habilitación para el Sanatorio Antártida. En los últimos días han enviado una serie de cartas documentos a distintos afiliados de la obra social de camioneros que tienen internación domiciliaria para avisarles que ya no van a prestar más ese servicio, al solo efecto de que todo el personal que estaba destinado a esta atención, más de 30 familias, a esta atención domiciliaria, va a ser destinado ahora al Hospital Antártida con este nuevo convenio que se ha firmado. ¿Es legal que la Superintendencia de Servicios de Salud le haya otorgado discrecionalmente más fondos a Moyano que al resto de las obras sociales? Para ser intelectualmente honesta, no es ilegal lo que hicieron. O sea, eso es un fondo que se reparte entre las obras sociales de los sindicatos. Y lo que hizo la Superintendencia de Salud es repartirlos. Ahora, lo que sí hicieron discrecional y lo que tiene que quedar claro para la gente es que eso es una forma de pagarle a Moyano el Sanatorio Antártida y el acto político que hicieron hace unos días. El gobierno va a costear, eso es lo que se conoce hasta el momento, todo lo que tiene que ver no solamente con los empleados, con el costo que implique la internación de los distintos enfermos en ese lugar. Hay que ver si este sanatorio está en condiciones para hacerlo. Moyano no hace nada gratis. Moyano hizo esta movida después de haber recibido más dinero del que le correspondía por la cantidad de afiliados a su obra social, en perjuicio de compañeros de él. ¿Entienden que Moyano acaba de recibir un montón de plata desproporcionada comparada con otras obras sociales para una obra social que está quebrada y que hace negocio con la esposa de Moyano? El presidente puede decirle lo que quiera a Moyano, puede llamarle inmenso y dirigente ejemplar. Lo que no puede hacer es borrar con el codo la docena de causas por corrupción, sospechado, presunta corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita que involucran tanto a él como a su hijo. Pero hay una información de último momento y tiene que ver con la deuda y con la economía. Martín,
Contámela y después ampliamos, dale. Sí, Luis, acaba de salir de circular, se va a publicar mañana en el boletín oficial el decreto, el DNU 346, por el cual el gobierno posterga todos los vencimientos de deuda en moneda extranjera, en dólares, bajo jurisdicción local, hasta el 31 de diciembre por lo menos. Posterga moratoria unilateral para los vencimientos de jurisdicción local de deuda externa argentina que está nominada en dólares. Bueno, después nos amplías porque es una información muy importante, ¿eh? Moratoria de deuda local unilateral. Cuando volvamos, Rubinstein, seguimos con Mario Negri, la entrevista mano a mano con Jorge Lanata, Laura Di Marco, Federico Andajasi, Martín Tetaz. Un minuto y medio y volvemos. Seguimos en La Cornisa con Mario Negri en Córdoba, obviamente en cuarentena. Ahora vamos a conversar con Adolfo Rubinstein, vamos a compartir con Mario Negri. Prepárenme para dentro de minutos nada más el mano a mano con Jorge Lanata y compartimos con la mesa una mesa de lujo con la colaboración especial de Laura Di Marco, Federico Andajasi y Martín Tetaz. Recuerden que mañana Federico Andajasi, Martín Tetaz, Luciana Vázquez, Claudio Jacqueline, Guadalupe Vázquez, Hugo Machiavelli, todos nosotros hacemos, mirá lo que te digo, a partir de las 9 de la noche, mañana, acá por La Nación Más, siempre insisto, ¿no? ¿Por dónde? Por La Nación Más, grabátelo, La Nación Más, es un canal de lujo, es un espacio de lujo. Rubinstein, lo del viernes fue, ¿pudo haber contagiado a mucha gente? Algunos lo compararon, yo no soy sanitarista, ¿no? Ni me animaría a compararlo, con el partido que se jugó en Bérgamo. De Atalanta, sí. En Atlanta, el de partido entre Atlanta y creo que era Atalanta contra Valencia. Otros con la marcha de la mujer el 8 de marzo en Madrid. ¿Es comparable, no? Mira, yo espero que no, porque claramente sí hay bastante evidencia de que, digamos, esos dos eventos dispararon en buena medida el aumento de casos en Italia y en España. Yo espero que esto no sea así. Yo le escuché a Carla Bisotti diciendo que no, ni se había roto la pandemia, ni había que alarmarse por lo que pasó el viernes. Bueno, entiendo por qué lo dice Carla Bisotti. ¿Por qué lo dice? Bueno, pues probablemente, digamos, está muy preocupado si es funcionaria del gobierno. Yo creo que esto ha sido yo te diría, un episodio, más allá de todo lo que se ha dicho, que esto era absolutamente previsible, fue la verdad de muchísima negligencia e impericia. En realidad sí, puso en riesgo claramente, digamos, la situación de aislamiento social obligatorio y todo el esfuerzo que está haciendo la sociedad. Eso fue lo más allá de que, justamente lo que vos decías, es el grupo más vulnerable mezclado con gente joven, como son muchos de los beneficiarios de la UH. O sea que el cóctel fue explosivo. Yo espero que no ocurra nada. Lo vamos a ver recién de acá a 10 días. ¿Qué pasa con los reactivos? Hoy Joaquín Morel Solá escribió, escuchen esto, hoy Joaquín Morel Solá escribió que recién la Argentina se encontró con los primeros reactivos, creo que fue en marzo. En marzo, el 8 de marzo. Eso significa que, a ver, de nuevo, la decisión del gobierno de Alberto Fernández de plantear una cuarentena muy estricta es una decisión correcta. Absolutamente. Pero con los reactivos llegamos tarde. Bueno, el tema que yo creo que eso obedece en gran medida a que en las semanas de febrero, cuando muchos otros países se prepararon, en la región estoy hablando, en Latinoamérica, para lo que venía primero de China y luego en Europa, porque ya en febrero comenzó a repercutir la situación europea, en Italia, España y la mayoría de los países. Yo creo que acá no fuimos lo suficientemente rápidos para tomar las medidas de preparación que había que tomar. Entre ellas era, la compra de reactivos. Entonces, el punto es que en el momento en que nosotros tuvimos el primer caso, cuando se hizo las compras grandes, porque había reactivos que había donado la Organización Mundial de la Salud o una donación de un laboratorio, pero que obviamente a todas luces no alcanzaban. Cuando se hizo la primera compra más o menos grande de 55.000 reactivos, ya fue, a mediados de mes, del mes pasado. Tarde.
Y es tarde porque en realidad todavía la estamos siguiendo de atrás. Y el otro problema, y el más grave... Te pido silencio, por favor, en el piso, gracias. El más grave es que hay una demanda global competitiva en este momento, donde las empresas que producen estos reactivos están saturadas en su producción. Entonces, hasta que, digamos, y todo el mundo está comprando reactivos. Es más, se están robando países reactivos que vienen a un país y se los roban con lo mismo que los barbijos o el equipamiento de protección personal para los médicos. Y esto es un serio problema porque eso, digamos, esto se podría haber evitado. De hecho, déjame que te diga, en países como Chile, digamos que compraron, digamos, si yo lo tengo eso por información informal, digamos, de... Chile tiene miles y miles de reactivos. Chile compró 250.000 reactivos a principios de febrero y hoy Chile está en 2.000 test por millón. 2.000 test por millón. Parece Corea del Sur. Y nosotros, no, proporcionalmente. está lejos de Corea del Sur, pero es bastante alto. Y nosotros estamos en 120. Ahora, Rubinstein, ayer hablé con un especialista que sigue el tema muy en detalle y me dijo, estamos viviendo la calma que precede a un huracán. ¿Es probable? Todavía no podemos, realmente todavía no se pueden hacer proyecciones estables que verdaderamente nos puedan presentar un panorama más claro de lo que va a suceder. Es cierto que si uno analiza, primero porque nosotros no conocemos el número de casos reales, el número de casos que hoy tenemos, casos confirmados. No porque se mienta. No se está mintiendo. ¿No se está mintiendo? No, de ninguna manera. ¿No hay una especie de INDEC del coronavirus? No me consta y no lo creo. Yo creo que los casos que se están reportando son los casos confirmados. Pero atrasan. Lo que sucede es que no se está testeando lo suficiente. Y lo que sí se sabe es que los países que testean menos tienen una brecha muy grande entre los casos confirmados y los casos reales, que probablemente haya 5 veces más casos dando vueltas por diversas razones. Eso en primer lugar. El único parámetro que uno tiene objetivo para poder evaluar, y también con cierto grado de imprecisión, cuál es el número de casos reales es el número de fallecidos. En ese sentido uno podría decir que si la tasa de ataque, de letalidad de este virus está... Si todos los casos pudieran ser detectados por debajo del 1%, nosotros podríamos tener 5.000 casos hoy o algo así. Le quiero hacer una última pregunta. Sí. ¿Usted es optimista o pesimista? Yo quisiera ser optimista. Yo creo que se tomó una medida muy acertada cuando se decretó, digamos, el aislamiento social y la cuarentena, cuando teníamos menos de 1.000 casos. Más allá del evento del viernes, que creo que es muy preocupante. ¿Y ahora? No, yo creo que sí, yo sigo siendo razonablemente optimista, pero todavía me falta una semana más, por lo menos, para poder saber si estas proyecciones que estamos viendo, donde estamos por debajo de la curva de casos expirados, realmente es... Rubinstein, le agradezco. Mario Negri, gracias por esperarnos. Última pregunta. Desde el punto de vista político y del manejo de la situación, después de esta última semana, ¿es optimista o pesimista? Me quedé preocupado por cómo fue ascendiendo la política. Parece que se controlaba en parte los casos y se buscaba armar el conflicto político. Le quiero decir desde tu programa al presidente, con todos los respetos del mundo, que nos convoque. Necesitamos, él está conduciendo una transición que ninguno la queríamos. Seguramente él tampoco. Y eso hay que asumirlo con responsabilidad. Y las transiciones en las pestes o en las pandemias, como cuando se sale de las dictaduras, requiere de todos. Generosidad, tener confianza. Nosotros no somos el gobierno, está claro. Él tiene la responsabilidad, pero hemos ofrecido recursos humanos, ideas. Que nos reciba, queremos repasar cómo va. ¿Qué escenarios hay? ¿Qué estamos viendo hacia adelante con la economía? Hay que ponerse a pensar cómo salimos a la par que estemos adentro en el infierno, porque vamos a tener un problema global y nada más va a ser igual. Quiero decirle al presidente que cuando se viven situaciones como esta, no hay lugar para que la política se saque las ganas, ni los opositores con el gobierno, ni el gobierno con los opositores. Eso es de la época pasada, cuando se construían relatos, cuando se tenía que tener un enemigo para gobernar. Ahora lo que tenemos
es una peste que puede matar. Entonces, le digo desde acá y con la mayor de la franqueza, como se lo dije el día que fui, y algunos votantes nuestros se enojaron, porque yo le dije que él concentraba las responsabilidades. Cuando le dije, usted es el comandante, no de la Fuerza Armada, sino también y el responsable de esto. A ver, esto no significa que si el presidente tiene que tener más poder como tiene, significa el silencio de los que piensan distinto. Está claro. Eso no es así, ni va a ser así. Mario Negri, le agradezco mucho esta entrevista para el primer programa de La Cornisa en La Nación. Muy agradecido, Negri, ¿eh? Gracias a ustedes, les deseo mucho éxito y al panel que tiene, y bueno, y a los invitados de excepción, menos yo. Muchísimas gracias, Negri. Primera parte del Mano a Mano con Jorge Lanata. Programa especial. Escuchen desde el principio hasta el final. No se pierdan ni una palabra. Jorge Lanata, Mano a Mano, primer programa de La Cornisa. Ahora. Jorge Lanata, querido Jorge Lanata, primero te agradezco y muchísimo por cumplir tu palabra. Yo te había invitado, creo que cuando empezó todo esto, y ahora estamos en una situación rara, angustiante. ¿Cómo la vivís, Jorge? A ver, sí, en principio impredecible, que yo creo que eso es lo que más nos jode, ¿no? El hecho de que con lo que está pasando no sabes cuándo va a terminar. Y entonces es muy difícil estar en una situación así, porque no puedes especular respecto de ninguna cosa, ni siquiera respecto del tema de la salud, porque el tema de la salud puede ser peor, la economía puede ser peor, todo puede ser peor, y mucho peor va a ser si se extiende en el tiempo. Entonces yo creo que es eso lo que más nos molesta, nos conmueve de alguna manera, más allá de algunos episodios insólitos como el del otro día con los jubilados, que te hace replantearte todo, porque decís, me pasé 20 días encerrado y ahora están todos los grupos de riesgo en la calle, es una locura. Enseguida te voy a preguntar sobre el rompimiento de la cuarentena. Para mí fue un desastre, obviamente, sí. Te voy a preguntar tu opinión. También te voy a preguntar sobre cómo creo que fue cambiando el presidente en los últimos días, a mi entender, para mal. Pero quiero empezar por aquí, Jorge, por lo personal atravesado esta pandemia. A ver, vos estuviste a punto de morir varias veces. Te trasplantaron el riñón. Sí, bueno, yo te conozco y lo sé. Te trasplantaron el riñón. Sí. Hace unos meses caíste de espaldas. Sos Terminator. Yo tengo todos los números de esta lotería, porque si es por grupo de riesgo, yo tengo 5 stents, o sea que tengo problemas, en su momento tuve problemas cardíacos. Estoy inmunosuprimido porque tengo un trasplante y soy diabético. Todavía, eso sí, no estoy en el grupo de riesgo por edad porque tengo 59, pero estoy ahí, estoy en el límite. Viste que a los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, ahora mismo le están preguntando, ¿cómo se sale de esto? ¿Cuál es la mirada que uno tiene que tener? Vos, con todo lo que te pasó, ¿tenés una mirada, angustiada, optimista? No. Una receta personal, en todo caso, para salir de esto? A ver, a mí lo que me parece, el otro día hablaba con alguien respecto al tema del miedo, ¿no? Hay mucha gente que está muy paranoica y mucha gente que tiene mucho miedo. Yo entiendo que haya que tener miedo, no me parece mal que se tenga miedo, pero lo importante es sobreponerse al miedo, porque si vos dejás que el miedo te paralice, estás en un problema. En algún momento esto parará. Hay que estar preparados para que esto dure un tiempo, ¿eh? Tampoco creo que ahora, en unos días, en abril, se levante y ya está y se termine. Porque de hecho, acá en Ciudad de Buenos Aires, se espera el pico de la enfermedad entre el 18 y el 20 de abril, y ellos están calculando 18.000 casos para ese día. O sea que, aun cuando se relajara la cuarentena ahora, probablemente después vuelva a imponerse de una manera más estricta, porque la cantidad de casos lo va a marcar. ¿Y vos seguís soñando, Jorge? ¿Seguís proyectando? ¿Seguís pensando en que tu programa va a salir, creo que el 17 de mayo? ¿Cómo no? Sí, claro, sí, obvio. Bueno, de hecho, yo hago acá la radio todos los días
y ahora empiezo el 10 de mayo al final, el 10. porque levantaron el Martín Fierro, entonces me corrieron al 10 de mayo, por supuesto, el 10 de mayo salgo con PPT y estoy laburando en un documental también, yo estoy laburando a full. Estoy adaptándome a las condiciones de lo que está pasando. ¿No deberían haber presentado la renuncia el responsable del ANSES, el presidente del Banco Central? ¿No le debería haber pedido la renuncia al presidente con lo que pasó el viernes negro para mí? A ver, mira, hay varias cosas que decir sobre eso. Primero, yo creo que nosotros tenemos un imaginario de la Argentina que no es el real. Nosotros pensamos que todo el mundo tiene teléfonos inteligentes, que todos se conectan por internet, que viste que la gente dice, andá y metete en la página del ANSES. Todo bien, yo eso lo entiendo, pero el 60% de la Argentina no sabe meterse en la página del ANSES. Yo escuchaba ayer a Alberto Fernández en el reportaje en Mitre a la mañana hablar de que había que usar billeteras inteligentes. Los jubilados no saben usar los cajeros, menos van a saber qué es una billetera inteligente. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? ¿Que la culpa es de los jubilados? No. Quiere decir que los cambios tardan y que tenemos que hacer campaña de concientización, hay que hacer cursos, hasta si querés barriales, para que la gente aprenda cómo meterse en determinados lados. Eso va a llevar tiempo, va a llevar unos años. No lo podés largar de un día para el otro. Ahora bien, sabiendo esto, no se puede pensar que el otro día cuando anuncian los dos pagos, el de la jubilación atrasada de marzo y la AUH, no se iba a armar el despelote que se armó. Es obvio que se iba a armar lo que se armó. Y ojo, otra cosa peor, la semana que viene, el otro día hubo 1 millón y pico de personas. La semana que viene, cuando paguen la jubilación, porque esto era la jubilación atrasada, cuando paguen la jubilación hay 11 millones de personas. Bueno, quiero ver qué medidas van a tomar para que 11 millones de personas, o sea, lo del otro día multiplicado por 5, no vuelva a pasar. ¿Le debería haber pedido la renuncia al presidente Alberto Fernández a los titulares del Banco Central y del ANSES? Mira, yo no sé si, es que no tengo todavía hoy claro de quién fue la responsabilidad exacta del tema, si del Central o del ANSES. Qué sé yo si habría que haberle pedido la renuncia, realmente no lo sé. Lo que creo es que habría que haberlos emplazado, ¿viste? Yo escuché esa versión de que Alberto estaba enojado, que es una versión que en el fondo incluso favorece al propio Alberto, porque es tipo, bueno, él no sabía nada. Ahora, también me parece mal que él no hubiera sabido nada, ¿me entendés? O sea, ¿quién es el responsable? Me parece que el responsable es el gobierno entero, no es un solo tipo. Acá alguien se equivocó porque piensa que la Argentina es distinta a lo que es. Están diciendo todo el día que se preocupan por los pobres y en el fondo no saben cómo se manejan los jubilados, por ejemplo. Ahora, a mi entender, no sé qué opinarás vos, la autocrítica del presidente, hasta donde yo lo escuché, fue un poco tibia, ¿no? Diciendo, hubo improvisación. Habló casi como un comentarista, habló casi como un periodista. Eso pasa siempre, Luis, vos lo sabés porque hemos vivido muchos gobiernos. Todos los gobiernos hablan como si fueran periodistas políticos, ¿viste? Y nadie se hace cargo de dónde están y que en el fondo es su responsabilidad. Lo que está pasando con Alberto también es que cada vez más se va diluyendo su figura por la situación de crisis en la que atravesamos. Entonces están por un lado los técnicos, por otro lado los políticos, por otro lado los científicos, ¿me entendés? Y la figura de él como decisor se va diluyendo. Yo creo que esto es parte de ese problema. Ninguno de los dos es sanitarista ni epidemiólogo. Epidemiólogo. Sí, pero ¿no crees que lo que pasó el viernes va a pegar fuerte en los niveles de contagio? Mira, es difícil decir. Yo hablé en la radio el mismo viernes con una epidemióloga. En realidad, cuando vos lo ves en el marco de la población general, no tendría que impactar tanto, pero realmente no se puede decir, no, habría que esperar, no se puede decir. En cualquier caso, mira, con los jubilados pasan cosas, hasta cosas que siguen pasando desde hace tiempo, que son barbaridades. Vos sabés que los jubilados, por ejemplo,
se someten a presentar un certificado de supervivencia. Es humillante que te pregunten si te moriste. ¿Me entendés? Es una cosa horrible. Yo no querría que el Estado nunca me pregunte si estoy muerto, ¿me entendés? Sí, claro. Es espantoso, es espantoso. Después, los acusan a los jubilados de lo que pasa porque dicen no fueron a retirar la tarjeta. No saben cómo se usa la tarjeta. Entonces, por eso no la van a retirar. Dicen, tienen el capricho de sacar la guita en efectivo. ¿Qué pasa con las tarjetas de débito? El tipo va al almacén y el almacén labura en negro y no tiene tarjeta de débito. Entonces, por eso también, ¿no? O sea, ¿me entendés que son como un montón de problemas encadenados? Sí, no sí. es solo un problema. Y bastante improvisación, ¿no? Sobre todo para un gobierno que en su momento se presentó como un gobierno de científicos, en oposición al gobierno de CEOs de Mauricio Macri. Sí, bueno, esas son operaciones de imagen, operaciones de prensa que vos y yo sabemos que nunca son ciertas en ninguno de los casos. Ni el gobierno de Macri era solo un gobierno de CEOs, ni este gobierno es un gobierno de científicos, para nada. ¿Cómo calificarías la gestión del presidente y del gobierno desde que empezó la pandemia hasta ahora mismo, Jorge? Mirá, si me guío por las encuestas, la gente aprueba mucho la gestión del presidente. Igual yo te digo, yo creo que esto lo pone en un borde muy complicado, porque que esto salga bien o mal en el fondo no depende de él. Entonces, si la figura de Alberto se pega demasiado a la solución de la pandemia, por un lado puede ser buenísimo, porque es Churchill, pero acordate que Churchill perdió la elección después de la guerra. O sea, también puede pasar que lo perjudique mucho si las cosas no salen bien. Y el problema es que él, hay un punto donde él no lo va a poder manejar. Nadie sabe cómo van a ser los picos de la enfermedad. Nadie, o sea, ojo, estuvo bien que nos adelantáramos con la cuarentena, todo eso está bien. Ahora, nadie tiene idea de cómo sigue esto en un mes. Entonces, no, y ni hablemos de la economía, ¿no? Tampoco, porque te puede ir más o menos bien. Olvídate te puede ir más o menos bien desde el punto de vista sanitario, pero se viene una recesión. Olvídate de economía, pero aparte, vos viste que esta semana se conocieron las cifras de febrero, o sea, de antes del coronavirus, y antes del coronavirus la economía ya estaba mal. O sea que digo esto para evitar que después digan fue todo culpa del coronavirus. Ya venía mal. Pero olvídate, con esto va a ser un espanto, va a ser un desastre. Jorge, para preguntarte lo que se preguntaron mucho en las redes y en muchos medios de comunicación, ¿qué crees que hubiera pasado si lo del Viernes Negro le hubiese sucedido a Macri o a cualquier presidente no peronista en la Argentina? No, un desastre, hubiera sido un desastre, obvio. Pero muchas de las cosas que le están pasando a Alberto, si le hubieran pasado a Macri o a otro presidente, por ejemplo, hubieran sido un desastre. Cualquiera de los problemas, a ver, ¿vos pensás que los gremios hubieran aceptado discutir una baja de salario como están ahora aceptando? Nunca en la vida. Eso siempre ha pasado en la historia argentina. El peronismo ha sido el que cuando se mete a hacer política se permite hacer las barbaridades más grandes. Acordate de lo que pasó con Menem. Cuando viene Menem hace cosas que ni los milicos se habían animado a hacer. Menem llega y vende todo. Nadie se había animado a eso. Antes de Menem, en el gobierno de Alfonsín, nosotros lo criticábamos a Terraño porque quería vender una parte de aerolíneas, a SAF, ¿te acordás? Sí, y lo corríamos por izquierda de Terraño como diciendo qué barbaridad lo que quiere hacer. Llegó Menem, remató todo. El peronismo siempre es así, digamos que los cambios de fondo, en muchos casos para mal, que se terminan haciendo, los hace el peronismo, pero tiene la libertad de hacerlo porque representa un sector, al sector más popular de la Argentina. Che, y con esto que pasó el Viernes Negro, no escuché a un artista, a un crítico. A ver, yo con mucho respeto, ¿no? Yo creo que el presidente se debe recuperar de este resbalón y seguir gobernando, porque es lo que tiene que hacer. Obvio. Nadie está cuestionando eso, nadie está cuestionando eso. Ahora, cuando uno empieza a criticar las malas decisiones, dicen, che, no hagan política en el medio de la pandemia. Es medio tramposo, ¿no?, el juego político. Todo el mundo igual sigue haciendo política en medio de la pandemia y el propio gobierno lo hace. Mira, está pasando una cosa que institucionalmente es muy complicada. Estamos manejando la pandemia con DNU.
y no se puede tener cerrado el Congreso. ¿Me entendés? Sin embargo, todos lo estamos tomando como natural. Hay como una dinámica de la emergencia. En Argentina todo el tiempo la emergencia, como todo es emergente, urgente, al final nada se termina de planificar nunca y todo está como justificado porque, che, esto es urgente, lo tenemos que arreglar. Y se termina arreglando con decretos. El otro día dijiste que Alberto no puede quedar bien con Dios y con el diablo. Creo que lo dijiste por lo que había dicho de Moyano, calificándolo de inmenso y un dirigente ejemplar, ¿no? No, en realidad lo dije por otra cosa, lo dije por la política internacional, pero se podría aplicar bien al caso de Moyano también. A ver, Alberto lo que está haciendo ahora es reconstruir su poder, es tratar de tener su propio poder. Vos fíjate que todavía hoy hay momentos en los que habla Cristina. Cuando Alberto dice lo de Roca, parece que está hablando Cristina, no Alberto. Ese no era el Alberto que por lo menos nos querían vender, ¿no? El Alberto moderado, el republicano y qué sé yo. Cuando Alberto habla de empresarios miserables, parece más Cristina quien está hablando que el propio Alberto. Vos dijiste, parece que habla Cristina. ¿Y habla Cristina? ¿Parece que habla Cristina? ¿O es Cristina Alberto jugando un juego que no conocemos? No, Cristina está a pleno. Cristina está a pleno, está hablando con los intendentes todos los días, se está encontrando con un montón de funcionarios de la provincia de Buenos Aires, está reforzando desde abajo o desde las sombras el gobierno de Kicillof, porque es el más endeble de la gente de ella. O sea, Cristina, que parece que no está más que nunca, está laburando a full. Te iba a decir, Cristina no está. ¿Cómo no está? Bueno, no está. No dijo ni A. Lo único que sabemos de Cristina... Claro, pero... no lo digo en contra de lo que vos planteás. Ahora, es la vicepresidenta. Debería estar. Lo único que sabemos de Cristina es que viajó a Cuba... rompiendo la cuarentena, no haciendo caso al presidente, volvió y no dijo una palabra, igual que en Cromañón, igual que en la tragedia masacre de 11. Ahí está, ese es el tema. Nunca ni Cristina ni Néstor estuvieron cuando hubo una tragedia, nunca. Lo que está haciendo es seguir una línea de conducta. A mí me llama mucho la atención que nos siga pasando esto. Nosotros pensamos con este gobierno que este gobierno va a ser distinto a lo que fueron ellos mismos hace 4 años. Es ridículo lo que pensamos. ¿Por qué hoy pasaron 4 años? Ni siquiera pasaron 25 años, que vos decís, bueno, los tipos... No, pasaron 4. ¿Por qué va a ser distinto? ¿Por qué van a ser distintos ellos? ¿Por qué va a ser distinta Cristina de lo que es? Evidentemente no son distintos, son los mismos. Y bueno, ¿cómo reacciona Cristina frente a la tragedia? Igual que reaccionó en Cromañón, igual que reaccionó en 11. ¿Por qué crees que el presidente le dijo a Moyano inmenso y dirigente ejemplar? Porque necesita apoyo, está buscando solidificar su base política. A ver, el presidente tiene a un montón de gente de Cristina rodeándolo en el Congreso, en la provincia de Buenos Aires, etcétera. Después tiene a la Cámpora organizándose en las segundas líneas de las intendencias de la provincia de Buenos Aires, en todas las intendencias. ¿Qué dato, bueno, está tratando de solidificar el poder propio. ¿Y vos crees que detrás de lo que pasó el viernes pudo haber estado una parte del gobierno, de alguna manera unificada con una parte de la oposición para irle muy, muy fuerte al presidente Alberto Fernández porque estaba generando o está teniendo una imagen positiva muy alta? No, mira, yo en general con los años trato de tener cada vez menos visiones conspirativas. Yo creo que las cosas que a veces parecen una estupidez son una estupidez y fue una estupidez. Es así de simple. Hubo un boludo que dijo paguemos el día tal y se armó el quilombo que se armó. Y ninguno de los que estaban alrededor pensó que eso se podía evitar porque no les pareció importante, porque no pensaban en lo que podía pasar. Muy interesante lo que dice la Nata. Hay que escucharlo a la Nata cuando se toma el tiempo para hablar y opinar. ¿Una palabra sobre Jorge? Sí, me quiero detener en las palabras sobre Cristina. Él dice algo muy interesante. Ella está al acecho. ¿Vos viste la acechanza que está la pantera en la noche, que no sabés dónde está? Pero vos sabés que está.
vos la escuchás respirar, vos la escuchás, cuidado. Cuidado porque, Cristina cuando está al acecho quiere decir lo siguiente. Alberto, lo decíamos al comienzo, tiene muy poco poder. Más allá de las encuestas, esto es la Argentina. Volátil. Esto es la Argentina. Un día lo apoyan a Galtieri y al día siguiente le van a tirar piedras a la Casa de Gobierno. Cuidado, porque si le va mal a Alberto, Cristina está acechando. ¿Cristina está o no está? Bueno, Cristina no quiere quedar pegada a esto, ¿no? Lo está dejando solo. Como lo iba a dejar solo a Scioli si ganaba y la bomba económica le iba a explotar a Scioli y poco le importaba a Cristina, ¿no? Pero quería decir una cosita sobre Moyano. Yo creo que, vos decías recién, Alberto tiene poco poder. Yo creo que Moyano tiene mucho más poder que Alberto, que la democracia le tiene miedo a sindicalistas como Moyano y que son el verdadero poder intocado de la democracia y que este virus, el coronavirus que vos decías, es un espejo, está mostrando esto como nunca. Y Palazzo también, ¿no? Y Palazzo también, sí, de un sistema sindical en donde tenés jerarcas sindicales muy poderosos, intocados, incontrolables y trabajadores muy débiles. Y del sindicato bancario nos vamos al problema de los bancos y la deuda brevemente, Martín. ¿Qué significa la moratoria unilateral de qué? Mira, ahora todo el mundo está discutiendo casi una cuestión de semántica, es un default, digamos, el título. ¿Estamos en el default trending ahora? topic de Twitter ahora es default, digamos, esencialmente el gobierno... ¿Y por qué hasta ahora? Y por una cuestión simple, porque en esta crisis, lo que dijo la Nata recién es muy importante, la Nata dijo, guarda que la economía ya venía knockout antes de esto, o sea, lo dijo claramente, ya los datos de febrero eran malos, y entonces ahora el gobierno se encuentra con que los vecinos devaluaron fuerte. Para estar igual que como estábamos con el dólar con Brasil, nosotros hace un mes atrás tendríamos que tener el dólar oficial a 80 pesos. Y lo tenemos a 65. Entonces el gobierno quiere quedarse con todos los dólares que hay en la economía y no usar un solo dólar más para pagar deuda externa de acá hasta fin de año. Y eso es esencialmente lo que acaba de hacer. Muy importante. Escuchen, cuando volvamos, segunda parte de la entrevista con la Nata, esperemos que entre todos, tenemos dos informes espectaculares. Uno se llama Infodemia y el otro se llama La Fuerza del Hambre. Cómo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, con coronavirus o sin pandemia, pero con pandemia en este caso, la gente va a buscar desesperadamente para comer. Último bloque de La Cornisa, muy agradecidos con todos ustedes. Por momentos nos están diciendo, nosotros no solemos hacer esto, pero estamos tan contentos que lo vamos a decir, que por momentos somos el programa que más se está viendo en la televisión argentina, por momentos, de cable y de aire, así que lo agradecemos mucho. Les digo lo que vamos a hacer, vamos a poner un poquito de la segunda parte de la nota con la Nata, para que nos entre todo el material que tenemos. Después de eso van a ver el informe de Javier Mozo titulado La Fuerza del Hambre y después vamos a cerrar el programa con mucha información que todavía tenemos. Segunda parte del mano a mano con la Nata, acá en el primer programa de La Cornisa. Acordate, estamos en La Nación Más, La Nación Más. ¿Qué opinás de los cacerolazos de las 21:30? Supongo que con los aplausos de las 21 estarás de acuerdo. Yo obviamente estoy de acuerdo, me emociona Sí, por como supuesto. cualquier persona. Pero ¿qué opinás de los cacerolazos de las 21:30? A ver, si los cacerolazos tienen que ver con el tema de cuánto ganan los políticos, me parece bien. Yo tengo una posición un poco antipática hacia los políticos con eso, que capaz corro el riesgo también de que me digan antipolítico, ¿Por qué? realmente no me importa. No, porque ¿sabés qué pasa? Yo creo que la política es un servicio público. Y cuando viene un político y me dice, mira, yo perdí durante la función pública, hermano, nadie te pidió estar ahí. Vos fuiste porque querías ayudar a los demás. Vos tenés que pensar la función pública como un lugar al que se va por ponerle 4 años o 6 y después no se vuelve. Yo no creo en las reelecciones, estoy en contra de las reelecciones en todos los cargos. O sea, para mí los tipos tienen que estar, el cargo que sea, 6, ponele que se modificara la Constitución, que fueran 6 años de cambio de 4. Ok, 6 años y después volver a la vida real. Porque si no lo que pasa es que nadie labura. Y cuando vos ves los currículums de los políticos, ninguno laburó, todos laburaron en el Estado toda la vida. Entonces, el intendente de Bahía Blanca gana 400 lucas. No me parece bien que gane 400 lucas. ¿No te parece bien? ¿Me entendés? No.
¿Por qué el intendente de Bahía Blanca dijo por decir, gana 400 lucas? A mí tampoco me parece bien, pero no es porque... A ver, porque las 400 lucas se comparan con la mínima de los jubilados, dicho sea de Sí, paso, o con ¿no? un 32% de hogares urbanos que viven en la informalidad, ¿no? Y 1,5 millones de personas que no reciben ni siquiera planes sociales. Esto, informe de Agustín Salvia de la UCA. Bueno, entonces digo, a ver, un gesto de solidaridad, de estamos compartiendo lo mismo, podemos compartir el mismo sacrificio con vos, ¿no? Me parece que la clase política, bueno, y ni que hablar de muchos intendentes del conurbano, que muchos, no sé, Saín el otro día cuando hablaba de los chetos, bueno, muchos, eso es otra muchos cosa. viven en countries como Incorporar un ricos. discurso de lucha de clase, de clase, berreta, en el medio de la pandemia, eso sí que es miserable, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda que sea miserable. Bueno, a ver, el virus no conoce las clases sociales, y si las conoce las atraviesa perfectamente. Quiero decir, me parece que no se puede Perdón, enfrentar. me quiero acordar, porque vos fuiste muy fuerte con eso, de la barbaridad que hizo... dicen que es un periodista y que se llama Tomás Méndez, fue candidato concejal, creo, legislador de... para no hablar pavada, a ver si yo estoy loco, o Andajasi cuando le dijo antisemita y todo lo que le dijo, estamos locos. Yo no lo podía creer. A mí cuando me mostraron ese video no lo podía, te juro que no lo podía creer. Un poquito nada más, dale. Es realmente impactante cómo los ricos del mundo, los que están por encima de Estados Unidos, nacieron en Estados Unidos, otros en Israel, otros en Europa, son los dueños verdaderamente de tu vida. Han generado este virus. Los muchachos sabían que se venía el coronavirus, sabían que lo habían financiado y tenían que insertarlo en China o en donde sea. En realidad tenían previsto meterlo en Brasil primero. Hay que preguntarle a Bill Gates por qué financia este tipo de joda de la humanidad. ¿Quién quiere que desaparezca? ¿Qué redes humanas necesita que desaparezca? Y los boludos están caceroleando y peleándose con los otros. Entramos en la grieta en la que los muchachos quieren. La verdad que si no fuera tan grave, es para matarse de risa, es para ponerlo como un chiste, ¿no? No. De verdad que no es para reírse, no me causa gracia y es muy preocupante. A ver, esto que dice este señor, que no vamos a... Tomás camisa negra. Candidato no candidato, fue concejal y es concejal y candidato del Frente de Todos, del Frente para la Victoria, creo que era. Es el discurso del siglo XIII que tuvo consecuencias tremendas. Vos sabés que cuando fue aquella pandemia del siglo XIII, de la peste negra, justamente se culpó a los judíos, los mismos enemigos que busca este señor hace 7 siglos, ¿no? Esto sucedió hace más de 7 siglos. Ahora, cuidado con esto, cuidado, porque en aquella persecución a los judíos asesinaron comunidades enteras de judíos. Cuidado, porque cuando uno previene sobre estos intentos del poder de avanzar sobre las voces, avanzar, lo que está en el fondo es eso. Lo que está en el fondo es eso. Y no estamos tan lejos. Ojo, cuidado, porque si entramos en esa variante, son 3 pasos. Pero además lo tomó el poder político, ¿no? Esperemos un segundito porque no entra sino el informe de Javier Hermoso y se lo quiero dar. Discúlpame, Laura. Vean este informe. Después me gustaría una línea de Martín cuando termine sobre esto. Javier Hermoso hizo este informe. Corazón del conurbano bonaerense. ¿Viste cuando dicen, che, mirá que puede ser el centro epidemiológico? El lugar donde la gente necesita y pide más comida. Javier Hermoso, buenas noches. Bienvenido al primer programa de La Cornisa. Adelante. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. Así como vos decís, así como hace unos días los abuelos, los adultos mayores salían a buscar dinero, en el conurbano la gente humilde, la gente que no tiene que comer, sale a buscar comida. El 40,5% de la población del conurbano, unos 5 millones de personas, son pobres. Nosotros estuvimos en Quilmes, puntualmente, son las imágenes que se están viendo. Ahí 800.000 personas viven en este distrito del sur del conurbano y el 30% es humilde y vive en 106 villas de emergencia, aproximadamente 250.000 personas. Vamos a ver un informe que data o que muestra cómo la gente sale a buscar comida, la marcha del hambre.
el día encerrado. No hay ingreso de nada. Yo acá vivo encerrado, no puedo laburar, no puedo hacer nada. En tiempos de cuarentena obligatoria por el coronavirus, aquí en el Club Quilmes, soldados del ejército argentino se preparan todos los días para distribuir raciones de comida a la gente del distrito que más lo necesita. Estamos acá en Quilmes trabajando con una unidad de respuesta logística. Básicamente son tareas de apoyo a la comunidad y en este caso puntualmente de reparto de alimentos. ¿Algún problema de salud nuevamente tiene alguno? Bien. Acá se equipan los soldados, se alista todo el material para salir, se forma la columna con defensa civil, fuerzas de seguridad, gente del municipio y el ejército. De acá los 3 camiones van a 3 lugares diferentes de donde se hace la cocina y de esos lugares cada camión tiene un lugar de distribución, un circuito de distribución de comida. Para la distribución de la comida, el ejército argentino usa estas cocinas de campaña. Están construidas de hierro forjado, pesan 2 toneladas y sus ollas son de acero inoxidable. Cada cocina de estas tiene 250 raciones. Más o menos por día estamos entregando entre 2.000 y 2.500 raciones. Arriba se colocan el barbijo. Este es el segundo punto del recorrido. Acá cargan las cocinas ambulantes con alimentos para ser llevadas a los diferentes barrios, así la gente humilde puede comer su plato del día. ¿Qué te genera todo esto? Tristeza, la verdad que sí, pero bueno, ayudar es bueno. Ahí llevan una olla que va a ser volcada en la cocina de campaña. Sí, chao, perfecto. Listo. Juan Regal, hermano. Para 10. Pase por acá. Ahí, preparame 10 pancos. ¿Qué ponen este? Llegamos al barrio Luján de Quilmes. Allí 200 personas esperan para recibir probablemente su único plato de comida del día. Dale otro pan. Una de ellas es Jennifer. Tiene 20 años, está embarazada de 3 meses y caminó 15 cuadras para llevar el almuerzo a su casa. ¿Cómo viven en cuarentena? A mí la cuarentena me mata, la verdad, porque me pone mal, porque mi marido no trabaja, no puede trabajar, no puede traer la comida. Mi papá tampoco, mi papá hace changuita, es mecánico. Para mí fue tremendo, total, porque no puedo hacer nada. Yo hago mecánica, hago changa, todo eso, pero si están cerrados los clientes, todo eso, los negocios de reposteros, no puedo hacer nada. Porque hoy en este momento no tengo un peso, ni para comprar pan. Hay que quedarnos en casa, hacer caso, obviamente salir para poder comprar algo, para poder comer. Pero bueno, es así. Este es el último punto del recorrido aquí en Quilmes. Así como tantos habitantes del distrito, Jennifer ya tiene su ración de comida para alimentarse en el día de hoy. Es la única comida que tenemos por ahí al mediodía y a veces que no comemos. Pero bueno, si queda algo, comemos a la noche. Si no, bueno. Impresionante, porque esta es la pandemia y esta es la economía real, Martín. Terminar con el hambre en la Argentina, la pobreza por ingresos de la Argentina sale 423.000 millones de pesos. Es el 1,7% del PBI. No es tanta plata, es una cuestión de decisión política. Martín, gracias por haber estado acá. Gracias a vos. Feliz de tenerlo. Feliz, Federico. Bueno, si no fuera por la distancia social, te daría un abrazo, porque Sí, la verdad... que los Laura, números- feliz de tener tu participación especial todos los domingos. Me encanta. Espero que no nos faltes nunca. Me encanta y además me encantó, bueno, creo que realmente fue un muy buen programa. Bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado, los que están acá desde hace mucho tiempo, escuchando mi intensidad y mi vehemencia. Disculpas a todos ellos.
le pido disculpas a Luisfa personalmente, que lo tengo acá. En nombre, a vos te voy a usar, entre comillas, para pedirle disculpas a todos por mi vehemencia, pero es para ir adelante. Y quiero felicitar especialmente en estas caras, en la cara de Agustina Girón, en la cara de Hugo Machiavelli, en la cara de Javier Mozo, a todo el equipo de La Cornisa. Muchos de ellos están desde el primer momento, 20 años ya llevamos, y parece que todavía no pasamos de moda, no voy a mentir nunca, y si a alguno le parece que falta un dato para explicar por qué estoy acá, vean este programa de nuevo completo. Si a alguno le falta un dato para saber por qué estamos acá y no en el lugar desde donde nos fuimos, vean Mañana Mirá, a partir de las 9 de la noche, con Martín Tetaz, con Federico Andajasi, con Guadalupe Vázquez, con Luciana Vázquez, con Claudia Jacqueline. Mañana vamos a pasar una parte de la entrevista que no pudimos pasar con Jorge Lanata y tenemos 2 invitados muy importantes y algunas sorpresitas más. Muchas gracias a todos, de corazón. Gracias. Gracias a todos. Gracias.